queridos amigos de Editorial Colima. Como sabéis, hemos lanzado este espacio de psicología y coaching, que son dos de nuestras áreas estrella en la editorial que fomenta valores. Y estamos haciendo una serie de conversaciones semanales con los autores, maravillosos todos ellos, de un proyectazo que hemos lanzado hace poco en forma de libro, que se titula Sinergias entre la psicología y el coaching, y se subtitula Ciencia y arte al servicio del desarrollo humano, porque un proyecto en el que han participado ni más ni menos que 59 autores y colaboradores de España, de América, pues merece la pena que, bueno, por lo menos que les oigáis, tener una pequeña participación individual de cada uno de ellos, además del fantástico libro que, en fin, tenéis a vuestra disposición ya en vuestras librerías habituales, en nuestra página web. Impulsado por la Multidiversidad Improving Network, que es una comunidad donde se reúnen profesionales de todas las disciplinas, tendencias, estamentos y culturas, cuya misión es co-crear el mundo que nos merecemos y ya es. Y este libro, la verdad es que forma parte de este gran proyecto impulsado por la coordinadora Elena Pérez Moreiras. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener aquí como invitado especial a Juan José Álvarez Vicente. Juan José es psicólogo y es coach. En él confluye pues, el conocimiento y experiencia profesional en ambas disciplinas, lo cual hace que sea muy interesante. Y además, bueno, él dirige un montón de proyectos, como por ejemplo uno del cual es fundador, que es We Learn Coaching, y otros muchos, también en el un ámbito que me encanta, de adolescentes y jóvenes, pues en un montón de instituciones, ¿no? Bueno, él nos lo va a contar un poquito. Bienvenido, Juanjo, a este mini espacio que hemos creado. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación y a Colima en su representación también, ¿no? Bueno, pues nada, es un placer colaborar aquí en todos en este objetivo común. Bueno, yo te he presentado genéricamente como uno de los autores de este magnífico trabajo que habéis hecho entre todos, trabajo de muchísimos años. Por fin hemos conseguido entre todos pues, llevar a buen puerto. Tú concretamente has participado en la elaboración de dos capítulos muy, muy interesantes, cuyos títulos son Neuropsicología Humanista y Coaching, y el otro capítulo es el Coaching Psychology o Psicología Coaching. Entonces, si quieres empezamos por lo amplio y luego vamos a lo más concreto. Como quieras. Te voy a hacer la pregunta que pregunto a todos, que es el sentido de este proyecto. Tú además, como decía, tienes las dos vertientes, tienes la mirada del coach y del psicólogo. ¿Por qué era necesario un proyecto, a tu modo de ver, Juanjo, que creara sinergias? Que las sinergias existían, pero por fin alguien que coge el toro por los cuernos, alguien, este grupo de personas, que os dice, mira, esto ya no puede ser que las disciplinas vayan en paralelo, incluso divergentemente, y hay que consolidar, ¿no? Hay que complementar, porque la complementariedad existe. ¿Por qué crees que era tan necesario hacer esto? Yo, y también con las conversaciones que he tenido también muchas veces con Elena, ¿no? Yo creo que es un acto también de responsabilidad. Un acto de responsabilidad, eh, tanto psicólogos, en este caso metidos en el mundo del coaching, y por dar claridad, ¿no? Que es lo que nos falta. Tú misma decías que somos muchos autores, muchos profesionales metidos y había poca tangibilidad. Y este libro lo hace tangible, de alguna manera, ¿no? Hace incluso, y lo comentaba en la propia presentación del libro que realizamos, tan bonita, yo tengo la suerte de trabajar con muchos coaches que no son psicólogos, y que se quieren acercar de alguna manera también al ámbito de la psicología porque no saben, dicen, ¿qué hago? Estudio ahora un poco de psicología positiva, y van probando un poco a salto de mata, ¿vale? A no ser que tengan pues a alguien que le pueda ir acompañando y referenciando un poco, ¿no? Y justamente uno de estos clientes que tengo tanto cariño fue el primero en comprar uno de los primeros en comprar este libro. Y fue echarle un vistazo así transversal, de manera grosso, y me dijo, Juanjo, esto es un tesoro, esto es lo que yo estaba buscando, lo que necesitaba para unir un poco la psicología con el coaching. Cuando él no es psicólogo, ¿no? Entonces, desde ahí te hablo, desde un acto de responsabilidad nuestra por poder acercar esto y psicoeducar
a la sociedad, a los estudiantes que se quieren acercar también a la psicología, al coaching, como después hablaremos de la coaching psychology también, ¿no? Donde yo soy un enamorado y lo veo más desde ahí, ¿no? Y sobre todo también desde un acto de generosidad, que es desde donde he conocido yo a Elena, y donde siempre ha habido ahí un network muy potente para generar pues algo tan potente como es este libro, ¿no? Sinergias entre la psicología y el coaching. Es al fin y al cabo, para mí sería responsabilidad, claridad y facilidad. Exacto. Pues lo has expresado muy bien porque sin duda si el coaching nació cuando la psicología ya existía y ha encontrado su hueco, está claro que se ha quedado y tiene muchísimo sentido, es precisamente por eso, porque hacía falta. Y esto, pues todos los que estáis en este campo y los que te habéis tenido pues también el privilegio de conocer ambas disciplinas, bueno, pues tener la oportunidad de colaborar en este proyecto, como bien dices, pues había llegado el momento, digamos, ¿no? Y luego es verdad que este proyecto, y yo soy la primera que me he beneficiado trabajando en este libro como editora, porque yo soy desde hace 30 años pues, una enamorada del campo del desarrollo humano, en 500 páginas, tener al alcance de una forma amena, o sea, con rigor técnico, pero sin ser un libro técnico, pues tantas disciplinas recogidas aquí, pues es que es un trabajo único, que no existía, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas de estas disciplinas, que las he nombrado antes al presentarte, porque son fascinantes. Si quieres empezamos por la segunda, que la has citado tú ya, porque Sí, tenemos y aquí, psicología, ¿eh? sí, y aquí me apetece hacerte un pequeño hincapié, si me permites, Claro, no, ¿vale, claro. Marta? Sobre todo por resaltar y dejar claro un poco. Es decir, donde realmente yo vibro con todos los capítulos, por supuesto, ¿vale? Pero donde he puesto junto a Maite Sánchez Mora parte de mi conocimiento, está en ese capítulo. El otro, el de neuropsicología con el coaching, es más bien de mi querida Alicia Torres, ¿Vale? ¿vale? Que quede claro, solo que le hice ahí un pequeño acompañamiento, ya que ella no es psicóloga y hicimos ahí un buen team, ¿no? Pero vamos, es una especialista de la neuropsicología pura y dura y fue para mí un bonito acompañamiento y al mismo tiempo enriquecimiento, porque son cosas que cuando no son tus campos, a lo mejor no los exploras tanto. Entonces fue volver a acercarme más de lleno a la neuropsicología, ¿no? Y más de la mano de mi querida Alicia, que encima en ese momento estaba inmersa en ese campo, ¿no? Pues no, pues genial. Centrémonos, como además este es una conversación pues cortita, que iba a decir, o sea, por un lado, ¿sabes? Para la gente que es ajena a estos ámbitos, tenemos la psicología, por otro lado tenemos el coaching y de repente estamos hablando de una tercera cosa, que es el coaching psychology o psicología coaching, que es como se ha venido a traducir, que se las trae el asunto. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto para clarificar. Yo aquí tengo que meterte un poco mi parte personal, Marta, Claro, también, claro, ¿sabes? sin duda, Porque sin duda. aquí hay un tema de mucha vibración y la que encima estos días estoy también con estos temas, ¿no? Eh, bueno, y de ahí entra un poco el contacto también con Elena. Bueno, yo recién llegado de Estados Unidos, yo me fui a formar en coaching a California, a San Diego concretamente, y bueno, recién llegado de allí, vine a Madrid, yo soy un gallego criado en Mallorca, o sea que tampoco es que tuviera yo aquí un network potente, yo venía de trabajar en empresas multinacionales y tal, y claro, y era empezar tu propio proyecto que Wheeler Coaching, y de alguna manera entré en contacto pues, con el propio colegio, conociendo a Isabel Aranda, conociendo bueno, pues a todos, ¿no? Y en ese momento, claro, había un grupo de trabajo que era psicología y coaching y me comentó en su día Isabel Aranda, ¿por qué no te encargas tú, Juanjo, de la parte de la coaching psychology que existe por ahí y así conectamos nosotros desde Madrid también con ese movimiento? Y claro, yo recién llegado de Estados Unidos, era un furor eso para mí también. Yo aparte, de alguna manera, que soy muy de pedirle al universo, le había dicho que quería conocer también, hacer un network adecuado, ¿no? Y nada, y me metí de lleno a investigar. Permíteme si hago un poco de cuña, no es cuña, ¿eh?
Y No, encontré este primer libro, que es el único libro sobre Coaching Psychology, no existe en español, ¿vale? Y profundicé y vi que existía una carrera que ya se llama Psicología Coaching en Londres, en Sydney, en Dinamarca y en Río de Janeiro, exacto. interesante. Entonces seguí profundizando y me di cuenta que habían creado, bueno, es un movimiento que surge, pues, los estudios pues, sobre todo es un movimiento, para que te hagas una idea, Marta, que ese es el gran valor, ¿no? Con un criterio de investigación y científico brutal a nivel de muestras, tratando de cientificar la coaching psychology y que sea a día de hoy pues una realidad como una carrera, ¿no? Entonces, desde ese interés, y ya que me habían dado ese espacio y podía hacer, pues contacté ya con Maite Sánchez Mora, que es quien escribe conmigo el capítulo y que a quien adoro, y la escribí hace poquito porque no pudo estar en la presentación del libro por temas personales. Y para mí ella era y es la gran referente en España a nivel de la coaching psychology, porque es la que más congresos, a las que más workshops ha asistido, ya sea en Londres y demás, y me abrió la puerta de una manera magistral para esta colaboración de seguir informándome, psicoeducándome, sin darse a lo mejor ella cuenta, pero yo lo recibí así. Y claro, cuando de alguna manera a mí me plantearon escribir este libro, yo pensé, este capítulo, quiero compartirlo con Maite, ¿no? Y bueno, y así me fui metiendo y empecé a ver que quien realmente estaba desarrollando sobre todo este movimiento desde el 2000 era Stephen Palmer, ¿vale? En Londres, y después Anthony Grant en Sydney. Entonces dije, yo que soy un atrevido ahí, Marta, dije, voy a hacerle una entrevista a Anthony Grant, voy a enviarle un mail. Encima estaba Vicky Brock en ese momento, que me facilitó el contacto también, porque todos ahí un poco están súper conectados, y accedió a darme una entrevista, la grabé, que de hecho la tengo grabada, y, y bueno, fue majestuoso, sobre todo porque un poco mi curiosidad, Marta, era ver un poco cómo estas personas habían unido esta psicología y este coaching, ya fuera el coaching como una metodología, y aplicarlo a una ciencia como es la psicología, ¿no? Entonces me parecía pues muy challenge, muy de reto, ¿no? Y sobre todo de ver algo que muchos compañeros de profesión y colegas, de alguna manera, mmm, ya estábamos haciendo sí, sin saberlo también, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, no hacemos un coaching al uso como tal, ¿no? Aparte de que cada uno hace su propio coaching, mmm, sería muy pobre decir que yo solo hago coaching cuando yo vengo de una formación de psicología, ¿no? Entonces, desde ahí sale la fuerza de la coaching psychology, ¿no? Sale desde poder tener unas aplicaciones psicológicas con todas las vertientes de las corrientes que existen en el ámbito de la psicología y contrastadas por la ciencia de la psicología, ¿no? Y llevarla al mundo individual y grupal, ya sea en el ámbito personal o grupal, ¿no? Y bueno, y ahí surge un poco todo este movimiento, que ahora te explicaré, si quieres, 4 cositas más acerca de cómo nace, más Sí, sí, previamente, pero sí, sobre creo todo que es quería muy que vieras... interesante porque además me gusta la palabra movimiento porque es algo dinámico y por lo que cuentas, o sea, esto todavía tiene mucho recorrido potencial. Esto está ahora mismo aquí en España, ¿no? Por lo que dices, Totalmente, casi arrancando, ¿no? totalmente. De hecho, te cuento brevemente y después te termino de contar lo que te iba a decir ahora, que ya me llega desde el corazón, ¿vale, Claro. Marta? Realmente, a ver, fue en el 1926 cuando realmente se empezó a trabajar sobre la coaching psychology sin hablar de coaching psychology. En ese momento, Coleman Griffin, el psicólogo exacto, Coleman Griffin, empezó a crear su primer creó el primer laboratorio para probar la metodología coaching, ver su eficiencia en el ámbito del deporte, concretamente en el atletismo, ¿vale? Entonces, ahí hablaba
no de Coaching Psychology, sino hablaba de Psychology of Coaching, ¿vale? Estaba en ese, por eso te digo ese movimiento, ¿no? Posteriormente, ya sí que fue en el 1967, ya otro autor sí que ya empezó a publicar, ¿qué autor era? Era Curtis Gaylord, exacto. Ya empezó a hablar de Coaching Psychology como término, ¿vale? Y había ya una pequeña diferenciación. Y hablaba ya de una disciplina basada en la propia evidencia. Pero no se habían hecho tampoco grandes movimientos. Pero sí que es cierto que más adelante, con ese movimiento más transversal que tiene la Coaching Psychology, como te decía, ya sea por sus aplicaciones o por las áreas también que puede tocar, ¿no, Marta? Porque al final y pasa igual que en la psicología. Puedes tocar desde el ámbito más social, comunitario, la salud, el plano educativo o el deportivo, ¿no? Pero sí que poco a poco empieza a coger mayor rigor con estudios que se empiezan a hacer, como te digo, ya desde el 2000, así de manera más ferviente, más exhaustiva, desde el 2000, y Anthony Grant en el 2006 hablaba que ya se podían ver en el 2006-2007 los primeros brotes verdes de todas las investigaciones que se habían realizado hasta entonces, y ahí es donde deciden sacar en el 2007 este libro que te menciono, ¿no? The Handbook of Coaching Psychology. Que siendo yo amante, como entenderás, me atreví a crear en el Colegio de Psicólogos un equipo de traductores by the face, totalmente gratuito. Dije, necesito un equipo para repartir aquí capítulos y no pido una exhaustividad de traductores porque somos psicólogos, pero sí un pequeño acercamiento, un poquito más que un resumen, para facilitarlo a nuestros compañeros que no hablen inglés, porque me parecía un tesoro. Y de hecho, durante años en el grupo de trabajo de psicología y coaching, estuvimos compartiendo este libro, tratando de tratar cada uno de los temas y dando participación a todos para poder trabajar, ¿no? Y ahí seguí profundizando un poquito más, Marta, y vi que tanto Stephen Palmer, como te decía, en Londres, y Michael Cavanagh empezaron a crear workshops, talleres, y empezaron a crear conferencias sobre la coaching psychology. Por eso lo del movimiento, porque no era algo creado directamente. Hasta que ya apareció apareció no, hasta que crearon, a ver si te lo digo bien, la International Society Coaching Psychology. ¿Eh? Y ya posteriormente, una vez creado, que sí que les permitió pues, tener mayor rigor, como incluso ya, pues, ya tenían una marca donde promover incluso ese movimiento, ya hubo mayor acercamiento hacia las asociaciones profesionales de psicología, lo que llamaríamos aquí los colegios de psicólogos, oficiales de psicología y demás, pero que allí se llaman pues, la APA, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ahí ya empezó a haber una unión más entre esas asociaciones profesionales de la psicología y de las asociaciones del ámbito del coaching, ¿no? Cogiendo mayor fuerza, por supuesto, como te decía, en Inglaterra, en Australia y después conquistando pues ya a los estadounidenses, pero en un menor grado. Y bueno, y así surge un poco todo este gran movimiento y aquí cuando comparto con Maite, pues saber cómo estructuramos este capítulo. Entonces, ella podía hablar mejor que yo, ya que llevaba mucho más tiempo y también se había implicado también en estos congresos y en esos workshops que se hacían en Londres. Entonces, le dije, bueno, pues dedícate tú más a esa parte más de eventos, de esos movimientos que pueden haber sucedido, ¿no? Y que tú puedes explicar muy bien y que posteriormente yo también me fui uniendo un poco ya desde lo que fui absorbiendo a través del libro, a través de mis contactos, ya sea con Anthony Grant y con otras personas que también fui encontrando también por el camino muy interesantes y que formaban parte también de este elenco, ¿no? Y puestos a soñar, porque este libro es un sueño y es un sueño tangible a día de hoy,
¿qué tal si te digo que yo en enero me voy a Australia justamente a conocer a Anda, este equipo? qué maravilla, qué Eh, cerquita te pilla. sí, lamentablemente Anthony Grant falleció hace un año por otras circunstancias, nada que tenga que ver a las circunstancias que vivimos hoy en día, pero sí que va a ser poder seguir profundizando, Marta, más en este capítulo que con tanto amor, pues Maite Sánchez Mora y yo pues hemos tratado de compartir, ¿no? Y tratando pues de acercar algo que a lo mejor pues resulta pues a lo mejor menos ameno, ¿no? De hablarte de asociaciones, de colegios, ¿no? Pero creo que ya lo que tú subrayabas, ¿no? El hecho de que sea un movimiento que ha cogido tanta fuerza, ¿no? Ujú, Y con un esfuerzo de tratar de consagrar y unificar pues todo el trabajo del estudio del ser humano a lo largo de todos estos años, ujú. yo creo que ya solo por eso merece, no sé, un aplauso, ¿no? Y, No, no, sin duda, bueno, todo lo que cuentas es súper interesante, Juanjo, y además tiene todo que ver con la naturaleza del proyecto del que estamos hablando ya en genérico, ¿no? El sí, proyecto de sí. sinergias entre las dos disciplinas, psicología y coaching. Y esto va por delante, digamos, ¿no? Sea cogido De hecho, todo esto viene por claro, esto, de sí, alguna manera. claro, claro. Porque ya te he hecho un poco toda la conexión mía, incluso con Elena y todo, ¿no? Pues fue todo un poco así. Y la Bueno, verdad pues que creo que va a ser muy innovador y sorprendente para los que no supieran nada o no supiéramos nada, la verdad, este capítulo. Y hay que estar muy atentos a lo que va a ir ocurriendo porque efectivamente las cosas pasan por algo y esto tenía que llegar. Entonces hay que estar atentos pues para no perder el tiempo y oye, todo lo que hagan otros en otros sitios también hay que aprovechar esas sinergias, incorporarlo cuanto antes a lo que hacemos aquí en España, ¿no? totalmente, totalmente, Marta. Yo creo que es algo muy rico que podamos compartir todo eso. Y luego hay otra cosa que me interesa, porque nos está acabando el tiempo, que esto es un Ujú. pequeño chute cortito, pero Vale, ahí. hablando de movimiento y hablando del propio proyecto de sinergias entre psicología y coaching, que es el aspecto de colaboración, Juanjo, o sea, da gusto oírte, el entusiasmo que transmites, el amor que manifiestas. Muchas gracias. ¿Tú crees que estamos en la era de la colaboración? Que por fin la gente, o sea, todos estos individualismos y tal, o sea, esto ya se tiene que terminar por necesidad y hay que unirse más todo lo que se hace, porque aunque la intención sea buena, a veces la materialización es pobre precisamente por esto, ¿no? ¿Crees que ha llegado el momento de la colaboración en Yo mayúsculas? creo que tu pregunta es de premio Nobel. ¿Por qué te digo esto, Marta? Porque yo creo que siempre es un momento de colaboración. Nunca, esto es como ese momento de tener hijos ahora. Esto no hay que pensarlo, hay que tirarse a la piscina. Eh, la colaboración es que nos ha marcado siempre como especie. Desde cuando empezábamos, perdóname si me pongo un poco arcaico y pedante, pero desde cuando empezábamos a crear comunas para hacer nuestras plantaciones y cultivar, esa colaboración ya era esencial en ese momento, ¿no? Es cierto que cada vez parece que también está más presente, igual que yo creo que sí que hay un sentimiento, y sobre todo por la gente más joven con la que yo tengo la posibilidad de estar en contacto, de que hay un sentimiento para mí más solidario que los que somos más viejos de cara al mundo que quieren, pero también que a veces parece que tiene que ir en contra y no tiene por qué ir en contra, pero también cada vez se está fomentando más la individualidad. Y lo podemos ver en muchos ámbitos de la sociedad. Lo vemos en la música. Ahora, a día de hoy, en la música cada vez se lo puede guisar uno por su propia cuenta y no necesito a nadie para formar un grupo. Y lo genera. Y esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, por un lado, ha habido un empoderamiento potente, individualizado hacia el hombre y hacia la mujer, pero también creo que hay un tema de colectividad que no está tratado como el empoderamiento que hemos hecho en ambos lados. No sé si me explico. Creo que la sociedad que viene de atrás viene más con estos valores que los que nos gustaría que estuviera allá. Bueno, por eso los valores que son importantes, a veces hay que, o sea, no se pueden dar por sentados y hay que revitalizarlos, ¿no? Con ejercicios como este. Hay que volver a hablar de ellos, ponerlos en Totalmente. la mesa, ponerlos en el lugar que deben ocupar, ¿no? Corresponde. Y sobre todo eso, poder ponerlos encima de la mesa y poder hablar de ello, ¿no? A ver, si al final todo es
es conversación y comunicación, ¿no? De ahí parte nuestra felicidad, nuestros conflictos, parte todo, ¿no? Y qué mejor comunicación que esta también. Esta es una buena manera de comunicar, ¿no? Esto es un ejercicio de comunicación, en fin, de nivelazo, vamos a decirlo de una forma así coloquial. Y bueno, la verdad es que te digo que es un placer oírte, o sea, cómo transmites y además muy interesante todo lo que nos has contado y creo que va a ser... Marta, por tu manera de recoger todo lo que he dicho y te agradezco. Y gracias sobre todo, y remarco aquí tu última pregunta, y gracias por permitir y ser el nexo de esta gran colaboración también. Porque sin esta colaboración no se hubiera podido ofrecer esto. O sea que la magia existe y solo hay que dejarse arrastrar por el espíritu, como diría Elena. Oye, no dejes de contarnos qué pasa después de tu viaje a Australia, por favor. No te preocupes que tengo ahí varios points también para ir haciendo. Ya os contaré. Aparte, estoy ahora en las redes ahí muy on fire y en breve voy a ir enseñando cositas interesantes en relación a esto aparte. Ya te iré contando. Oye, pues mil gracias, Juanjo. Gracias a todos por estar ahí. Sabéis que tenéis Sinergias entre Psicología y el Coaching. Es un libro que os va a sorprender, es un libro fundamental para el que quiera seguir investigando en el ámbito del desarrollo humano. Y lo tenéis en vuestras librerías habituales, como os decía, lo tenéis en Amazon, Casa de Libro, en el Corte Inglés y en nuestra web directamente sin gastos de envío, editorialcolima.com. Hasta la semana que viene.